Hola, ¿qué tal? Este es el Tablero Inmobiliario. Hoy día nos toca hablar de diseño, arquitectura y urbanismo con la arquitecta Cynthia Seinfeld. No es cualquier arquitecto, ahorita es la mejor arquitecta del Perú, certificado por si acaso, pero antes vamos a tener unas palabras de nuestros auspiciantes. Este video está auspiciado por la empresa inmobiliaria Tangible, Tu Espacio, Tu Historia. José Carlos Lumbreras, información actualizada de negocios y empresas. Y V más Consultoría, estudios de mercado para inteligencia inmobiliaria. El objetivo de hoy es de hablar de algunos conceptos bastante interesantes que afectan directamente en la dinámica urbana, en la calidad de vida y por lo tanto en el valor y en la capacidad de generar plusvalías. Nosotros vamos a desarrollar unas capacitaciones que tienen que ver con una lectura más orgánica de cómo son las dinámicas de la ciudad. Y para eso estamos abordando una serie de conceptos como son el concepto de regeneración urbana, y para entender lo que es la regeneración hay toda una serie de cosas, pero tiene que haber habido una degeneración primero, pero para que haya una degeneración nos tenemos que dar un pasito más atrás y entender de que primero tuvo que crearse la ciudad. Entonces, las ciudades no es que aparecen de la nada, aparecen por una necesidad. Y históricamente siempre hemos tenido, digamos, este déficit en la capacidad de crear suelos bien planificados, porque orgánicamente hemos venido ocupando y por lo tanto nuestras ciudades están afectadas por una serie de problemas que tienen que ver con la mala generación. Entonces ahora la idea es hablar un poquito de cómo sería una adecuada generación, dado de que a nivel nacional el desarrollo inmobiliario está creciendo mucho y se están desarrollando muchas urbanizaciones pre y urbanas, ¿no? Preurbanas e urbanas. Entonces, quería arrancar la pelota un poquito por ahí, hablar un poquito sobre qué es una urbanización tal vez, y vamos avanzando. Mira, yo empezaría, bueno, antes que nada, gracias siempre, Fernando, por este espacio y la posibilidad de discutir temas que son tan importantes para entender la ciudad, para entender la vivienda, para entender el crecimiento orgánico, inorgánico, etcétera. Mira, yo digamos que cuando hablamos de urbanización, hablamos de la manera como estructuramos, cómo diseñamos nuestras ciudades y tienen que ver con su organización espacial, tiene que ver con su relación con los equipamientos, infraestructura, vías, tanto peatonales como vehiculares, eh, y los diversos componentes, como es la vivienda, que es la unidad mínima, pero importantísima como generadora también de redes de urbanidad. Y si hablamos de redes de urbanidad, que son las que componen a la ciudad, por ejemplo, hay redes de ciclovías, hay redes de parques, hay redes de algún sistema, digamos, de transporte específico, ¿no? Que van generando que la vida se facilite y que la ciudad nos aporte en el día a día sin necesidad de un costo por disfrutar de estos espacios. Y yo creo que yo empezaría por hacer también un mea culpa en mucha de la normativa con la que contamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenemos una normativa que es bastante castigadora respecto a la posibilidad de que haya comercio en algunos distritos cuando hablamos de un RDM, Claro. ¿ok? Un RDM es una densidad media eh, y es muy, muy, muy escueta la cantidad o posibilidades de usos mixtos que la normativa permite. Entonces, Claro. empezando desde ahí, uno dice, pero ¿qué pasa acá? O sea, ¿por qué en una zona, digamos, barrial de densidad media no puede haber una cafetería, no puede haber una bodega, no puede haber una librería, no puede haber lo mínimo para generar el uso mixto? ¿Y por qué el uso mixto, Fernando, es súper importante? Es recontra importante porque en realidad allí donde se mezcla equipamiento con comercio, con cultura, con vivienda, con trabajo, con la posibilidad de movilidad, la ciudad es sana. Es sana ¿por qué?
porque va teniendo siempre una serie de actividades, ya sea familiares, comercio, trabajo, etcétera, a diferentes horas y siempre va a haber mayor dinamismo, mayor seguridad y la ciudad va a estar viva todo el tiempo. Así es. Entonces, partiendo por ahí, la normativa debe de cambiar de todas maneras. Quiero ahondar en esa parte porque si nosotros pensamos en la ciudad como algunos elementos generadores de flujos, que son los bolsones residenciales, por decirlo así, y algunos elementos atractores de flujo, que pueden ser muchos: industria, centros comerciales, educación, salud, turismo, hay otros elementos que se generan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la vivienda, nosotros vamos a tener una serie de dinámicas en nuestro día a día. O sea, literalmente, si vamos a ir al trabajo, en el camino vamos a pasar y dejar tal vez a nuestros hijos, ¿no? También tenemos que comprar algunas cosas. De regreso del trabajo, seguramente vamos a ir a la clínica o a un consultorio o al gimnasio a hacer diferentes cosas. Y cuando el niño sale del colegio alrededor, seguramente también va a necesitar refuerzos, deporte, Materiales. materiales, N cantidad de cosas también que se aunan a la dinámica. Entonces, cuando tú discriminas los usos, simple y llanamente por aplicar un sistema de planificación antiguo, porque era válido tal vez en su momento, pero hoy en día la sociedad se mueve distinto que hace 80, 100 años. Entonces no podemos aplicar los sistemas de planificación antiguos con los usos y estilos de comercialización más modernos, ¿no? Un poquito para poner en contexto, dentro de una zona residencial, ¿cómo no van a haber cocinas oscuras, ¿no? Los dark kitchen, dark storage, este, después tiendas de reparación de micromovilidad para poder atender a los bolsones de personas que tienen bicicletas y todo esto, que podrían estar en el límite entre una industria, casi una industria, ¿no? Porque es un taller, que no se permitiría con vivienda de densidad medio-baja. Y por lo tanto, está segregando y obligando a la gente que traslade grandes distancias, y eso genera tráfico vehicular, contaminación, ruido, y cuando estás atorado en el tráfico, se genera oportunidad de delinquir, entre otras cosas, Totalmente. ¿no? Que pase una persona caminando en moto y que te pueda romper, obviamente, en la ventana, ¿no? Pero es interesante esta idea de la ciudad, esta idea que se ha vuelto a retomar de la idea de los 15 minutos, porque en realidad no es una idea reciente. Cuando se comienza a hacer vivienda comunitaria, colectiva, ya para los años 50, hasta antes, para los años 30 del año pasado y quizás antes de eso, empiezan las teorías de los neighborhood units, por ejemplo, ¿no? Que genera una urbanización o genera una organización dentro de una porción de ciudad alrededor de la vivienda, en donde uno debe de poder llegar en menos de 10 minutos a cualquiera de los equipamientos y además estas se desarrollaban en lugares como Europa, Estados Unidos, Inglaterra sobre todo, en zonas donde cercanamente se podía llegar al trabajo. Entonces, esta idea de los 15 minutos que se está aplicando ahorita, se aplicó en Francia y en otras ciudades, es justamente que tú puedas hacer tu vida casi sin necesidad de coger el carro. Y mira la calidad de vida, porque el hecho de salir caminando a lo que tienes que hacer ya supone, primero, no el estrés del carro. Segundo, tomar aire libre, salud, porque haces cardio, haces trabajo, digamos, para el cuerpo, súper importante y que no siempre lo tomamos en consideración, pero tienes además todo a la mano, tienes todo a la mano. Mira, voy a compartir con ustedes, contigo, Fer, una situación que leí el otro día en Facebook, y hablaban entre dos personas sobre una zona aparentemente residencial de viviendas unifamiliares, de casas, etcétera. Y el comentario era que cómo era posible que hubiese aparecido ahí una pequeña cafetería que probablemente ya esto se había dado porque ya le habían roto la mano a algún funcionario, ¿ok?
y que seguramente ya iban a tener que comenzar a vender sus terrenos porque ya se iba a malograr toda la zona. Lo más triste de todo es que hemos educado a nuestra gente a pensar de esta manera, porque yo decía, yo conozco esa cafetería, y yo decía, si esa cafetería es de lo más rico, es como ir y tener quien te atienda casi en tu casa, con una escala muy pequeña, muy familiar, no perturba absolutamente a nadie, la gente camina por la zona para ir a esto. ¿Cómo que se va a malograr la zona? Pero es que eso es un punto aparte donde el barrio converge y conversas, te relacionas, creas confianza, vínculos, oportunidades. O sea, Conoces a tu no es vecino. solamente el café, es el impacto social que tiene tener una actividad, o sea, donde las personas interactúan. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y entonces yo puse ahí unos cuantos comentarios, pero muy escuetamente, porque claro, tampoco son los espacios para este tipo de discusiones porque son ideas ya preformadas, muy fuertes. Este tema tan manoseado de hablar de la residencialidad, una palabra que absolutamente no existe, y cuando hablamos cuando nuestros funcionarios, sobre todo distritales, hablan de residencialidad, están hablando de la exclusividad de tener solamente vivienda, cuando la residencialidad, si queremos utilizar esa palabra que la han acotado, es justamente cómo dotamos a la vivienda de los equipamientos necesarios para que puedas tener una vida holgada, una Claro. vida fácil, una vida placentera, ¿no es cierto? Y Creo que le has entonces, dado al kit. O sea, hay una gran diferencia entre residencialidad y exclusividad. así es, gracias, ahí estás. Mm, Eso es, ¿no? Y tenemos ya que este tema de la exclusividad, tenemos países europeos en donde en un mismo edificio puede vivir una persona que tiene 200 metros, que por lo general no existen departamentos tan grandes, pero también puede haber dentro de ese edificio y debe haber dentro de ese edificio viviendas de interés social que probablemente son mm. mucho más pequeñas, 40, 50, y conviven muy bien. Y entonces esa exclusividad que se convierte en una exclusividad inclusive un poquito social, termina mixturándose de una manera como más natural, ¿no? Pero es que hay un montón de dogmas y prejuicios, no solamente en cómo se debe de alguna manera diseñar la ciudad, sino también cómo se debe gestionar una vez que ya está diseñada. Por ejemplo, te comparto un caso reciente, no voy a decir los nombres ni nada, pero es un caso de unas playas, ¿no? Tú sabes que las playas son normalmente ocupaciones de las comunidades locales que han subdividido alguna caleta y han vendido lotes en asociación en participación. Y son normalmente playas que ya tienen 30 años de haberse creado, ¿no? Y ya tienen como que segunda generación o así. Entonces, estas playas están en el proceso de todas, ¿no? Todas las que están en el sur, en general, están en el proceso de ir consolidándose, cada vez tener más gente ahí, tener diferentes dinámicas. Y en este caso están buscando dos cosas. Quieren poner luz, o sea, poner electricidad, y por otro lado quieren independizar cada lote, ¿no? Hay una iniciativa de los propietarios para independizar, pero hay una resistencia de parte de la asociación. Número Pero uno, ellos, funciona como condominio inicialmente, o no ha claro, es un sido creado condominio como... cerrado que Claro, te entonces cobran, no puedes independizar claro, realmente lotes. claro, o sea, el tema ahí es que ellos, no sé exactamente cómo funcionará el negocio, por decirlo así, pero si tú quieres llevar o alquilar tu casa, tú tienes que pagar un permiso para alquilar, ¿no? Entiendo que es por la gestión, por la seguridad, por la limpieza, mantenimiento, me parece bien. Pero el tema aquí es cuando quisieron poner la electricidad, el argumento es no, porque con la electricidad podemos controlar de que no hagan mucho escándalo. Y aparte, si hay mucho escándalo, van a devaluar las propiedades de la zona para ponerle miedo a las personas. Entonces, en ese momento yo me quedé pensando y dije, a ver, cuando tú tienes una playa y alguien hace mucho escándalo, lo que normalmente pasa primero es que el vecino se queja y va y le toca la puerta. Ese es el primer grado de control. No necesitas arriba una persona que te apague la luz, ¿no?
El segundo grado de control es que tú alquilas tu casa y te haces responsable por tus inquilinos. Entonces hay penalidades y cosas que se deben de pagar. Para eso necesitas ¿cómo se llama esto? ¿Contrato? Sí, o sea, Ah, un contrato social, un reglamento. un reglamento interno, un manual de convivencia, como lo quieras decir, y para eso necesitas tener, no sé si se puede hacer manual de convivencia con asociación en participación, sí, pero en todo caso, si se Pero puede haber uno independiza, interno, ¿no? O sea, simplemente de funcionamiento interno, me claro, si se imagino. independiza y se pone electricidad, lo que va a pasar es que va a subir el valor de la propiedad porque la gente puede llevar sus cosas, está tranquilo, tener comodidades, pero aparte puedes poner penalidades a los que se porten mal y por lo tanto eso mantiene una gestión bastante más cómoda. Entonces, fuera del problema de infraestructura que tiene la playa, que le falta agua, que le falta luz, que no tiene buenas pistas, que no tiene buenas veredas, todos esos problemas que tiene como la mayoría de playas, también están los dogmas de gestión y también los intereses que no quieren que las cosas cambien. Entonces, creo que nosotros todavía tenemos la oportunidad de crear nuevas urbanizaciones vía el desarrollo inmobiliario formal, ¿no? Que estén bien planificadas y que justamente no generen estos conflictos a largo plazo, porque el problema de estar mal diseñadas, mal estructuradas, es que se generan conflictos sociales y se frena la posibilidad de generar plusvalía también. Y bien simple, si nosotros vemos Asia, Asia tiene electricidad, ¿no? Es formal, tiene junta de propietarios, tiene todo. Y no se devalúa, ¿no? Sí, o sea, yo Bueno, pienso, mm, tema aparte, ¿no? La forma como se ha ido urbanizando, consolidándose toda la parte de playa. ¿qué es la Es cultura de otro tema. gestión comunitaria, ¿no? Yo creo que nosotros todavía nos falta aprender urbanismo, pero no desde la perspectiva solamente de estructura, sino el urbanismo es portarte cívicamente respetando las normas con tus vecinos. Y, y eso, en verdad, estamos en un país donde el vivo normalmente gana, pero En Tangible sabemos que el desarrollo inmobiliario es más que construir, es generar valor para nuestros clientes y aliados estratégicos. Trabajamos con visión a largo plazo, optimizando inversión y maximizando rentabilidad. Conectemos y construyamos nuestra próxima gran obra. Nuestros 28 años nos respaldan. tiene que ver con la planificación y con el diseño urbano. La teoría de las ventanas rotas es justamente eso. Cuando tú ves un espacio deteriorado y otras personas que deterioran el espacio, tú dices, ah, entonces yo también lo puedo deteriorar. Esa conducta lo vemos en diferentes cosas, ¿no? Lo vemos en las autoridades, lo vemos en las empresas, en diferentes lugares. Y por lo tanto se traslada a nuestras urbanizaciones. Y se traslada a todas las entidades y a todas las partes del sistema, ¿no? Ujú. Es como un tema de contagio que puede ser positivo o que puede ser negativo, ¿no? En el momento que tú ves que las cosas funcionan bien, que hay un orden natural, que la gente está dispuesta a colaborar, la gente es respetuosa del otro, no hay manera de no ser respetuoso con él, ¿no? No hay manera de no devolver de la misma manera. Entonces, funciona todo mejor. Digamos, todas las conexiones sociales funcionan mucho mejor. En cambio, cuando desde nuestros funcionarios vemos que hay una falta de respeto, por ejemplo, eh, muy cerca donde yo vivo, he tenido un parque totalmente destruido, con calles destruidas, por trabajos municipales, en donde no solamente nos dejaron varados por meses, sino que venían a trabajar, Fernando, a las 8, 9, 10, alguna vez han venido a llevarse desmonte a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y yo me pregunto, ¿en qué momento la municipalidad nos deja a nosotros trabajar después de las 5 o 6 de la tarde? Claro. Si la autoridad no respeta sus propias normas, Exactamente, exactamente. O sea, ¿cómo es posible que las mismas normas de la municipalidad no sean respetadas por ellos mismos? ¿sí? Bueno, ¿No? la policía también, ¿no? Que se pasa la luz roja, no pone direccional, dos en una sola moto. Si no podemos confiar en nuestras autoridades o si nuestras autoridades dan un mal ejemplo, lo van a seguir porque es el ejemplo que están dando, ¿no? Por algo son autoridades. Por eso también pienso que toca hablar de estas cosas, ¿no? Toca un poco
decir de que hacer urbanismo, hacer ciudad, hacer, digamos, comunidad, es parte de lo mismo, ¿no? Y tenemos que de alguna manera crear estas urbanizaciones pensándola desde la capa de infraestructura y cómo en el tiempo van a ir evolucionando, de la capa de las personas y cómo en el tiempo también van a ir evolucionando, porque no es suficiente decir, oye, mi demográfico es gente joven que va a tener pronto su primer hijo y que trabajan en las fábricas de la zona. Ya, ok, diseño mi casa, pero lo dejo como para esa foto de ese momento, pero esa familia va a crecer en el tiempo. ¿Cómo la urbanización se va a adaptar a ese demográfico cuando ya los hijos sean grandes? Y ya no existe en realidad una tipología de familia como la que nosotros pensamos. O sea, eso de mamá, hijo, abuelo, papá, en fin, ha cambiado tanto que en realidad la conformación familiar puede ser absolutamente múltiple y yo creo que el logro de una vivienda está en la flexibilidad para poder crecer Sí. con los cambios de la familia, sin lugar a duda. Así que yo creo que por ahí hay que ir. Un tema importante que yo sacaría también a colación cuando hablamos de la ciudad es el espacio público, que hablamos todo el tiempo de él. Sí, hablamos todo el tiempo de él, es cierto, pero si no tenemos un espacio público democrático al que podamos ir sin que nos cobren, ¿por qué digo sin que nos cobren? Porque nuestros espacios públicos se han convertido en espacios en realidad de uso público, pero de propiedad privada, que por lo general son los centros comerciales. Y los centros comerciales pueden ser muy simpáticos para pasear, para comer, etcétera, pero no es un lugar en donde tu comportamiento dependa de ti, nada más, sino que tu comportamiento, tu ingreso, depende también de otras personas. Y De está que te condicionado. comportes, está condicionado, exactamente. Además está condicionado muchas veces a tu compra, está condicionado a tu comportamiento, está condicionado a tus propias condiciones, que no son las condiciones que tú te pones, sino las condiciones en las que ven en ti, o ese tipo de situaciones. Y entonces, si bien son zonas donde se puede realizar una serie de actividades y asume una serie de situaciones con mayor control de seguridad que en otros lados de la ciudad, porque querramos o no, está sucediendo eso, los espacios públicos que son nuestros parques, nuestras plazas, ¿no? Deberían de ser condicionadas para poder tener todas las actividades. Tenemos muchísimos parques que, por ejemplo, están totalmente cercados, no necesariamente con rejas, pero con vallas de vegetación, que no hay bancas al interior para que no te sientes en el parque. O sea, Porque es un son parque pampones. O son o es un pampones. parque para ver nomás, ¿no es cierto? Y claro, el espacio público no está solamente para verlo, sino para usarlo también. Entonces, hay que aprovechar, las municipalidades deberían aprovechar, algunas las hacen, a generar ciertos espacios, aunque sean muy pequeños, que generen la posibilidad justamente de encuentros. No necesitan ser grandes parques, no necesitan ser grandes espacios, necesitan ser espacios activos, que tengan Que generen posibilidades de confort actividades. también. Que generen Ujú. confort también. Porque qué importante es, digamos, tener un parquecito de bolsillo que tenga un poco de sombra y que te permita estar ahí sentado sin que te estés achicharrando en el sol. O, por ejemplo, si estás en la selva, que tenga algo para la lluvia, por si acaso. Y así diferentes espacios adecuados al sitio. Porque la experiencia es distinta, ¿no? Yo recalco el tema de que tú estás condicionado en el centro comercial porque llegas y estás bombardeado por estímulos, ¿no? Tienes música, luces, tienes gente gritando, tienes niños Comercio, saltando, comercio. olores de todo tipo de olores, perfumes, comida, o sea, es un bombardeo a los sentidos que no te permite realmente bajar las revoluciones. Entonces, el espacio, digamos, natural, no hablemos de espacio público, el espacio natural lo que te genera es que cuando tú llegas, lo primero que sientes es una baja en los estímulos y cuando tú amplías la mirada y miras hacia arriba, generas dos cosas. Uno, una reacción en el cerebro que es similar a la contemplación y te pone en un estado de meditación, relajación. Y eso genera dopamina. Por eso es que los Y la templos se hacen dopamina grandes. genera adicción, ¿no? También, también. Exacto. Entonces uno se Sí. puede volver adicto a hacer trekking, a ir a parques, a leer frente al mar, a hacer turismo y un montón de cosas. Mira, Y y ahí se pone sobre la balanza si generar
el exceso de dopamina o la serotonina, ¿no? Claro, que el otro te Y pone en alerta, pues, ¿no? no, la serotonina es la que te permite en realidad la felicidad, Ah, ok, sí, sí, ¿ya? sí. Es decir, la serotonina es aquella que te permite cuando tú tienes alguna actividad que no es adictiva, como pueden ser los celulares, las redes, etcétera, Claro, claro. poder generar algún tipo de satisfacción que es más permanente en el De tiempo. acuerdo, de acuerdo. De hecho, también se genera con las relaciones sociales. O sea, tengo entendido por lo menos que tú puedes generar dopamina desde, por ejemplo, los centros comerciales a través de todos los estímulos te generan adrenalina y la recompensa de eso es la dopamina. En cambio, del otro lado, en la naturaleza, tú estás generando endorfinas. Creo que no está mal, no, no debía haber dicho dopaminas, son más endorfinas. Y eso te Ujú. lleva a la serotonina. Y como dices, te lleva por otro lado totalmente distinto. Lo mismo pasa cuando te sientas en el cafecito a comentar una historia, a compartir un vínculo, un ratito, reírte, eso también te genera la misma sensación. Y esas son las sensaciones que finalmente te ayudan a estar en un estado de tranquilidad, de paz, de felicidad, ¿no? Cosa que Y que es son tan valioso. actividades muy simples, las actividades muy simples que tienen que ver con las relaciones sociales, con el encuentro con un amigo, con el encuentro con la familia, con la conversación inclusive con un desconocido que probablemente sabes quién es, pero que nunca has hablado con él, y se convierte en una conversación placentera. Esas son los tipos de actividades que en realidad enriquecen esa capacidad de felicidad en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo crear estos espacios y cómo crear estas experiencias dentro de nuestros proyectos y urbanizaciones? Porque me parece que eso es algo que se deja de lado no por, digamos, necesidad o por ambición, sino más por desconocimiento. Yo creo que el tema de la planificación y el adecuado diseño urbano, hay mucho dogma o mucho prejuicio en función a lo que se puede ver años atrás, pero lo que está sucediendo hoy en día es muy distinto. Las corrientes y las investigaciones tienen resultados bien interesantes que no generan costos increíbles en los proyectos, más bien generan incremento de plusvalías. Sí. Y al final, como resumen, yo te diría que qué condiciones hay que tener en consideración: que existan espacios públicos a la mano, que exista equipamiento de todo tipo, entre un equipamiento educativo, equipamiento cultural, equipamiento comunitario, equipamiento comercial, equipamiento de salud, equipamiento de educación a la mano. Por otro lado, también que tengas unas redes de movilidad que no necesariamente dependan solamente del auto, que tengas redes como por ejemplo sistemas de transporte a la mano, que te permitan, digamos, conectar caminando no más de 10 minutos, redes, por ejemplo, como ciclovías, redes como zonas de caminata o para hacer deporte, eh, y todo tipo de infraestructura, ¿no? Lo metí dentro de equipamiento, pero es infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de transporte, eh, sombra, importantísimo, sombra, árboles. Cuando pensemos en vegetación, Escala. pensemos en árboles, no pensemos en gras, no pensemos en césped, no pensemos, no pensemos en árboles que nos den sombra. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay cuando tú caminas en verano y vas recorriendo y vas caminando por las zonas donde hay sombra de árboles que donde no las hay? Entonces, todo eso es lo que se necesita y todo eso necesita ser pensado en términos de una organización espacial correcta para lograr la conectividad necesaria y adecuada entre las diferentes partes de la ciudad que acabamos de mencionar. Por otro lado, también es fundamental pensar en ciertos espacios que les llamamos intermedios, que son esos espacios que nos ayudan a conectar de manera adecuada un espacio muy público con un espacio mucho más privado que es la vivienda. Sí. Porque esos espacios, como una terraza, como un jardín, que permite la proyección de la actividad de la vivienda hacia afuera, es la que genera además seguridad, Y, y- seguridad y- en la calle. y pensar en esa accesibilidad no solamente en esos términos, sino también pensar que en una urbanización van a haber mamás caminando con sus niños o llevándolos en coches, van a haber adultos mayores con andadores,
se les va a dificultar ciertas cosas y que van a Anchas de necesitar, veredas. ¿no? Entonces, tenemos que tener esto bien metido en nuestro cerebro porque tarde o temprano nos va a tocar a nosotros, Sin lugar a duda. sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Es parte del proceso natural de la vida y que hay que aprender a tomarlo de manera natural y pensarlo, ¿no? Para llegar a eso con todas las condiciones posibles y todos los apoyos posibles para que la vida siga siendo una vida grata, Mira, una suena vida. absurdo, de verdad, suena tonto, pero piénsalo así. Yo me voy a comprar una casa, digamos, a los 40 años para vivir con mi familia, digamos, ¿no? Por decirte. Me la voy a comprar y digo, bueno, esta va a ser la casa donde me voy a morir. Este es o sea, aquí voy a vivir hasta que me muera. Me compro la casa y resulta que estoy en la ladera de un cerro y me friego la rodilla y cómo subo las rampas, escaleras y todo para poder llegar a esa casa. Y Pero no déjame teniendo... contarte una cosa, es mucho más la gente que lo piensa que la que no lo piensa. A mí me impresiona muchísimo, porque cuando vienen a nosotros clientes y están por los 40, por los 40 y pico, mucha gente ya te dice, bueno, en realidad eh, yo sí quisiera pensar que mis cajones no deben de ser muy bajos porque eh, la espalda va a sufrir, o si es que yo tengo un terreno que está en pendiente, hay gente que desde ya te dice, me gustaría pensar en un sitio en donde yo pueda tener algún pequeño ascensor o algo. No quisiera tener muchos desniveles, porque acá voy a envejecer, sí lo dicen, Pues, pero lo dicen más de lo que uno pensaría, lo cual me parece grato porque quiere decir que la gente se proyecta para saber cómo debe de vivir, o sea, claro. plantear un poco cómo debe ser su vida. Habrá gente más incauta como la que tú comentas que se le pasa, pero me ha llamado la atención escuchar a mucha gente comentarlo también, ¿no? Es que tal vez sea un tema de necesidad, ¿no? A mayor necesidad y menos capacidad adquisitiva tienes menos posibilidad de tomar la decisión de estar en un lugar y a mayor Seguramente. capacidad también. Pero en todo caso, sí es una pregunta que la gente se plantea, sí es un tema que la gente tiene en la cabeza de alguna manera u otra y como dices la mayoría, y los desarrolladores deberían de también tenerlo interiorizado. Cerramos con eso, creo. Muchísimas gracias, Cintia. A ti, Fer, a disfrutar y además saludemos a nuestros oyentes por el Día del Trabajo, que Sí, no sí. es un día menor, porque es un día que rememora con el trabajo como nosotros hoy día, que rememora el esfuerzo que cada uno hace, ¿no? Por su familia, por su entorno, por el país, por aportar, etcétera, ¿no? Y hacerlo de la manera como lo hacemos con todo el cariño, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Exactamente. Bueno, feliz día del trabajo para todos. Feliz día del vago también, ¿no? A descansar Cuídense. entonces se ha dicho. Chao, chao. Listo. Un abrazo, chao.